Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Chicos, prepárense porque lo que les traigo hoy es puro fuego. Es dinamita pura que acaba de estallar en el corazón de la industria televisiva española, y sé que a ustedes les encanta tanto como a mí tener la primicia antes que nadie. ¿Están sentados? Porque las imágenes que están circulando y los rumores que me llegan desde los pasillos más exclusivos de Madrid y las costas de las Islas Canarias nos confirman que estamos ante el nacimiento de un monstruo mediático. No estoy hablando de una serie cualquiera, estoy hablando de El laberinto de las mariposas. Sí, lo sé, hemos escuchado ese nombre susurrado en los últimos meses, pero lo que tengo hoy confirma que esto no es solo una producción más, es la gran apuesta, el titán que promete devorarse el rating en 2026. Y no es para menos, porque lo que está sucediendo detrás de cámaras es tan intenso, tan caótico y tan apasionante como lo que veremos en pantalla. Les cuento, mis fuentes me aseguran que el rodaje, que se divide entre los paisajes volcánicos y paradisíacos de las Canarias y el ajetreo cosmopolita de Madrid, está siendo una verdadera olla a presión. Y aquí es donde entra el salseo que tanto nos gusta. Se comenta por los pasillos de la industria que la inclusión de actores internacionales, y sí, todos estamos pensando en el mismo nombre, en el turco que ha conquistado medio mundo, Can Yaman, ha sido una jugada maestra pero arriesgada. Imaginen la escena, un actor acostumbrado a otro ritmo, aterrizando en el set español, que es famoso por ser una locura maravillosa. Me dicen que el choque cultural, en el método de trabajo, ha sido brutal pero fascinante. El estilo español no es para los débiles de corazón. Aquí no hay pausas eternas ni silencios incómodos, aquí se vive rápido. Me cuentan que los guiones vuelan, literalmente cambian minutos antes de que el director grite acción. Imaginen la tensión, los nervios a flor de piel. Dicen que las escenas de acción se están coreografiando sobre la marcha, con las cámaras ya rodando, y las instrucciones llueven desde 3 direcciones diferentes al mismo tiempo. Para un actor extranjero, esto podría ser una pesadilla, pero aquí está la magia. Parece que esta anarquía organizada es el combustible que necesitaban. Se rumorea que la barrera del idioma, lejos de ser un problema, se ha convertido en el arma secreta de la producción. Analicémoslo un segundo, porque esto es psicología pura del espectáculo. Cuando no dominas el idioma al 100%, cuando el español no te sale de las entrañas de forma automática, tienes que compensar. Y vaya si lo están haciendo. Me dicen que las actuaciones están siendo mucho más físicas, más viscerales. Can Yaman y el resto del elenco internacional no están simplemente recitando líneas. Están sintiendo el texto, obligados a estar en un estado de alerta máxima, con los 5 sentidos puestos en su compañero. Eso, mis queridos amigos, se traduce en una química explosiva en pantalla. Esas miradas intensas, esos movimientos calculados pero cargados de energía, nacen precisamente de esa necesidad de entender y ser entendidos más allá de las palabras. Es un baile peligroso al borde del abismo, y nos va a regalar escenas de una tensión sexual y dramática que pocas veces vemos en la televisión actual. Y no podemos ignorar el contexto de todo esto. La televisión española ha sido históricamente un club muy cerrado, un círculo donde siempre veíamos a las mismas caras. Pero, El laberinto de las mariposas ha venido a romper la baraja. Es un movimiento audaz de productoras como Sequoia y los grandes estudios que saben que el mercado ya no es local, es global. Saben que tener a alguien como Yaman, con esa legión de fans que, seamos honestos, moverían montañas por él, es la llave de oro para abrir las puertas de la distribución internacional. Ya se habla de negociaciones feroces con plataformas de streaming para llevar esta historia a cada rincón del planeta. No es solo una serie para España, es la bandera con la que la ficción española quiere conquistar el mundo en 2026. Pero volvamos al set, porque las anécdotas que me llegan son deliciosas. Se dice que el ambiente, a pesar de ese ritmo frenético y de los cambios de última hora, es sorprendentemente cálido.
Esa calidez española que te abraza y te grita al mismo tiempo. Los actores extranjeros están alucinando con esa mezcla de profesionalismo extremo y camaradería de bar. Es esa energía la que se está impregnando en cada fotograma. Me imagino las noches en Canarias, después de un día de rodaje agotador bajo el sol, con el equipo mezclando idiomas, risas y agotamiento. De ahí nacen las grandes historias, de esa convivencia intensa. Y ojo, porque también se escuchan rumores de que la exigencia dramática es altísima. No quieren solo caras bonitas, quieren dolor, quieren verdad, quieren esa humanidad cruda que te hace olvidar que estás viendo una ficción. Los actores están buscando retarse a sí mismos. Ya no les vale con ser el galán de turno o la chica en apuros. En el laberinto de las mariposas, los personajes son complejos, oscuros, llenos de matices. Y para interpretarlos, hay que dejarse la piel. Esa es la promesa que nos hacen. Nos están vendiendo una obra maestra de suspense, pasión y maestría técnica. Y créanme, con lo que estoy viendo, con la calidad visual que prometen esas locaciones y con la energía que desprenden los actores, tengo pocas dudas de que cumplirán. Estamos ante el inicio de una nueva era dorada para nuestras series, donde las fronteras se borran y el talento fluye sin pasaportes. Así que, mis queridos cotillas, marquen el 2026 en sus calendarios con rojo sangre, pero no se duerman, porque el viaje hasta el estreno va a estar lleno de filtraciones, de romances de set, que ya investigaré para ustedes, no se preocupen, y demás imágenes exclusivas que nos dejarán con la boca abierta. La maquinaria está en marcha, y no se va a detener. España se prepara para exportar su joya más preciada y nosotros estaremos aquí, en primera fila, para analizar cada detalle, cada mirada y cada secreto que intenten ocultarnos. Porque si algo nos gusta más que una buena serie, es todo lo que pasa cuando las cámaras dejan de grabar, ¿o no? Porque si algo nos gusta más que una buena serie, es todo lo que pasa cuando las cámaras dejan de grabar, ¿o no? Y hablando de eso, la pregunta que todos se hacen en las redes sociales, en los foros de fans que arden día y noche, es: ¿está esa química volcánica que prometen las escenas filtradas solo en el guión? Por supuesto que no. Mi radar de salseo se ha encendido al rojo vivo. No se puede trabajar con esa intensidad, compartir esa adrenalina pura de un rodaje frenético en las Islas Canarias, con el sol cayendo sobre el Atlántico y el agotamiento empujando los límites de la emoción, sin que las chispas salten en la vida real. He escuchado susurros, pequeños ecos que vienen de la unidad de vestuario y de catering, que hablan de miradas demasiado largas, de risas cómplices que cortan el aire y de ese lenguaje corporal que no miente. Ustedes ya saben, cuando dos personas están obligadas a explorarse el alma y a simular una pasión desgarradora para la cámara, es casi inevitable que la frontera entre la actuación y la realidad se vuelva peligrosamente difusa. Imaginen el peso que lleva Can Yaman sobre sus hombros. No solo es la estrella internacional que debe adaptarse a un nuevo ritmo y cultura, sino que es el embajador no oficial de todo un movimiento televisivo que busca validación global. No es fácil para un actor de su calibre enfrentarse a un método de trabajo tan rápido y en un idioma que, aunque domina a la perfección, no es el de su corazón, el que le permite la total libertad de la improvisación. Mis fuentes cercanas al set confirman que, a veces, la presión es palpable. Dicen que necesita concentrarse el doble, y ese esfuerzo titánico genera una vulnerabilidad que, créanme, las cámaras aman. Y el elenco español, ese grupo selecto de talentos curtidos en 1000 batallas, lo está arropando de una manera sorprendente. No hay rivalidad, hay admiración. Han entendido que él es el catalizador de esta explosión de éxito y lo están cuidando. Lo describen como un profesional metódico, sí, pero con un lado sorprendentemente divertido, capaz de soltar una broma en turco que nadie entiende y aún así lograr que todo el set se desternille. Esa es la calidez que nos define, esa es la magia de España. Hay una anécdota que me llegó hace poco y que deben saber. El director, a quien mis fuentes llaman cariñosamente el maestro del caos, ha declarado que busca la imperfección perfecta. Está alentando a los actores a salirse del guión si sienten que la emoción lo pide, a tropezar, a olvidar una línea, siempre y cuando el sentimiento esté ahí.
Es una apuesta por la autenticidad que muy pocos se atreven a hacer. Y es justamente esa libertad controlada la que está elevando el listón dramático de El laberinto de las mariposas. Los personajes, como bien saben, están basados en la complejidad, en ese tira y afloja entre la luz y la sombra que todos llevamos dentro. El hilo conductor es la fragilidad, esa metáfora de la mariposa cuyo aleteo puede desatar una tormenta. Y en el set, en el caos del día a día, están sintiendo ese aleteo, esa turbulencia emocional que va a traspasar la pantalla. La expectación ya es tan alta que las imágenes, por pequeñas que sean, de un paparazzi escondido o de un fan afortunado, se vuelven virales en segundos. Cada pequeño vistazo a un vestuario, a un atardecer en las dunas de Maspalomas o a una calle antigua de Madrid, alimenta la sed. Y es que esta serie no es solo un proyecto, es un evento cultural con una meta clara: ser la producción española de 2026 que no solo domine el mercado hispanohablante, sino que se coloque codo a codo con las grandes producciones de Hollywood, llevando nuestra literatura, nuestro talento y nuestra pasión al mundo entero. Ahora, la gran pregunta que les dejo es: ¿qué creen que pasará primero? ¿La confirmación oficial de un romance en el set, o el anuncio de que plataforma de streaming se ha quedado con los derechos internacionales de esta joya? Yo, personalmente, apuesto por el salseo. Estén atentos, porque les prometo que mi próxima actualización vendrá cargada de más secretos, y quizás, de alguna foto robada que no debieron ver. La caza de la mariposa apenas comienza. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.